Hola, hoy hablaremos de la ley del karma, que fue donde quedamos la vez anterior. Habíamos hablado del carácter equitativo, de la ley de causa y efecto, y cómo actúa en todo el universo. Ese es el modo en que la ley se aplica a sí misma, y como tal, es aplicable allí donde esté operando. La relación es análoga a la ley de la gravedad, que se aplica a sí misma basándose en la masa relativa de los objetos en cuestión. La diferencia es que la ley de causa y efecto, karma, se aplica de forma que la causa de un acontecimiento recoge los efectos de éste exactamente en la misma proporción en que ella contribuyó originalmente a que el suceso en cuestión ocurriera. Por lo tanto, un hombre que ejerce una fuerza con sus brazos, capaz de levantar una pesa de 45 kilos, tendrá simultáneamente un vector de fuerza opuesto de exactamente 45 kilos que estará empujando sus brazos hacia abajo. Incluso, desde la perspectiva de la física, vemos que la causa que siembra las semillas de una acción siempre recogerá a su vez los frutos de esa acción. Este aspecto equitativo de la ley del karma recibe a menudo el nombre de ley de compensación. Otra característica importante de la ley del karma es que actúa a todos los niveles de la creación y no solo en el mundo material. La ciencia de la psicología enseña que las emociones y los pensamientos también están gobernados por la ley de causa y efecto. Nuestros patrones emocionales, a largo plazo, están gobernados por las experiencias de la infancia y nuestros volátiles sentimientos a corto plazo están causados tanto por acontecimientos externos como por patrones internos de pensamiento. Así que la intricada relación causa-efecto que vincula los acontecimientos externos con nuestro pensamiento y nuestros patrones emocionales supone que estos aspectos no físicos de nuestro ser están unidos a la cadena universal de causa y efecto. Es todo un único sistema. El universo en su totalidad, en los planos físico, emocional y mental, consiste en una estructura interrelacionada gobernada por la ley de causa y efecto. Resulta difícil apreciar la infalibilidad de una ley de compensación relativa a nuestros pensamientos y emociones. Veamos unos ejemplos. En primer lugar, todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos comportado de una forma odiosa con una persona, y nuestro comportamiento ha provocado que se nos haya respondido del mismo modo. Más aún, en ocasiones nos hemos encolerizado y hemos perdido la paciencia, generando una reacción similar por parte de otros individuos. Pero, una vez más, haremos hincapié en el hecho de que no tiene por qué ser de ese modo. Estamos tan habituados a pensar en términos de reacciones lógicas o situaciones específicas que nos resulta difícil abstraernos lo suficiente como para darnos cuenta de que a lo que nos referimos con el término lógico es simplemente al modo de operar de la ley de causa y efecto, junto con su principio de compensación. Pero el karma no siempre actúa de un modo tan inmediato como el de los ejemplos anteriores. Cuando se produce un retraso o una acción es diferida, la actuación de la ley se oscurece tanto que ignoramos por completo su presencia. Un ejemplo de actuación a corto plazo
es el que se observa cuando hablamos de forma negativa acerca de alguien a sus espaldas, lo que produce un inmediato sentimiento de superioridad positiva en nuestro interior. Sin embargo, una vez que la maledicencia emprende su camino en dirección a la persona en cuestión, recibimos los frutos negativos de nuestra acción inicial. A menudo el plazo es tan prolongado que ignoramos completamente que fuimos nosotros quienes pusimos en marcha la ley. Así es como acabamos quejándonos siempre de las acciones de las personas contra nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes establecemos los patrones de nuestras relaciones interpersonales. Podemos encontrar pruebas de un plazo mucho más largo en la actuación del principio de causa y efecto cuando entablamos amistad con un extraño y 10 años más tarde, al ir a solicitar un empleo, nos encontramos con que quien nos hace la entrevista de trabajo es aquella misma persona. Todo regresa inexorablemente. Pero el hecho de que los plazos puedan ser de cualquier duración y de que existan tantas secuencias de causa y efecto en marcha en un momento determinado, provoca que la aplicación de esta ley inalterable resulte muy poco evidente y que al final parezca un caso de aleatoriedad. En cada uno de los ejemplos anteriores, al menos, somos capaces de rastrear un mecanismo de transmisión física por medio del cual se cumple la ley. Las acciones que tienen lugar en el plano físico operan a través de la causa y el efecto por medio de relaciones interpersonales particulares. Pero la ley tiene un alcance mucho mayor aún. Causa y efecto rigen la actuación de los planos emocionales y mentales, tanto como actúan sobre el plano físico. Así pues, podemos poner en acción patrones kármicos con la causa y el efecto establecidos en los niveles superiores. Quizá el ejemplo más simple de este proceso es el de una persona que pasa por la vida emitiendo vibraciones muy altas en el nivel emocional. Como el simple contacto con estas vibraciones hace que otros se sientan en las nubes, esta persona ve cómo, allí donde se encuentre, la felicidad es lo que predomina en su entorno. Por el contrario, si vamos por ahí, albergando pensamientos y emociones negativas, nos encontraremos invariablemente rodeados de amigos que vibran en una sintonía parecida. Vemos la ley de causa y efecto en plena acción, recogiendo los frutos de nuestros propios pensamientos y emociones negativos. En estos casos, el mecanismo de transmisión de la ley se lleva a cabo directamente a través del intercambio de vibraciones emocionales y por esa razón no se necesita una modalidad física de transmisión. Más aún, existen plazos de tiempo predominantes en la causa-efecto que tiene lugar en niveles superiores. De modo que ahora, teniendo en cuenta todas las causas que generamos en los planos mental, emocional y físico, empezamos a hacernos una idea de la cantidad de efectos que se están produciendo de forma simultánea. Esta es la razón por la que podemos incurrir en un acto negativo y recibir aparentemente resultados positivos. Los patrones kármicos más fuertes son los que siempre tendrán preeminencia y las semillas plantadas ahora tendrán que esperar su turno para desarrollarse. En la filosofía oriental, estas semillas de acciones pasadas, aún sin germinar, es decir, causas que aún no han puesto en marcha
completamente la ley y por consiguiente no han generado los efectos compensatorios necesarios, reciben el nombre de sanskaras. Podemos considerar que cada hombre se conduce por la vida guiado por la naturaleza de sus sanskaras, pues un eslabón incompleto en la cadena de causa y efecto es tan antinatural para el orden creado como una pelota arrojada al aire que no termina de bajar. Con el fin de que la acción se complete y la ley se cumpla, se crea una fuerza tremenda que podríamos describir como aquella que actúa sobre todos los aspectos de un sistema llevado hasta un punto de equilibrio estable. Así como es cierto que la fuerza del equilibrio que guía un sistema económico tiene el poder de dirigir la distribución particular del dinero, también estos sanskaras poseen la fuerza de dirigir el comportamiento de cada átomo de la creación, puesto que todos forman parte del mismo sistema universal. Estos sanskaras son simplemente fuerzas que operan según la ley de causa y efecto. No existe una única manera en la que pueden actuar. El intricado modo de actuar de la ley kármica escapa a los límites de este análisis. Existen diversos métodos para eliminar sanskaras, por ejemplo, aparte de pagar el karma de los modos naturales a los que hacemos alusión en nuestro análisis, técnicas como el arrepentimiento y la meditación pueden quemar los sanskaras en los niveles superiores. Para un tratamiento más riguroso de la ley kármica, puede consultarse al maestro oriental Meher Baba en su libro Discursos, volumen 1, páginas 54 a 91. Es decir, que si dañamos a alguien en una relación amorosa, deberemos recibir nuestra reacción igual y opuesta. Pero esto no significa que el mismo individuo tenga que herirnos del mismo modo. El sanskara puede ser saldado por otro individuo que nos provoque una sensación de daño y tristeza análoga a la que nosotros le causamos a nuestro amante original. Esta es la razón por la que algunas personas, teniendo un fuerte sanskara que saldar, se casan con parejas con características muy específicas que terminan por resultarles insoportables. Sin embargo, si dan por terminada la relación antes de que se cumpla el patrón kármico por el cual se unieron al otro, continuarán proyectando esos fuertes sanskaras y atraerán de nuevo hacia ellos una pareja con similares rasgos subyacentes. Este patrón continuará dominando sus relaciones conyugales hasta que hayan satisfecho completamente su deuda kármica, aprendiendo a mantener buenas relaciones con las personas que presenten esas características.